Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Ya hace 5 semanas estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, basado en el Salmo 138:2, que nos dice que Dios ha puesto su nombre y su palabra a la misma altura. No sé, por favor, si Cristian puedes leerlo para recordar ese pasaje tan importante que es el tronco sobre el cual estamos construyendo este estudio. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ya. Aunque el núcleo del pasaje que estamos viendo es la última parte, que ha exaltado su nombre y su palabra a la misma altura y además por sobre todas las cosas. Entonces, de ahí la importancia de que para nosotros como cristianos entendamos siempre y no olvidemos que la Biblia es la palabra de Dios y que de ahí se desprende todo lo que nosotros podemos aprender de Dios, ¿no es cierto? Todo lo que podemos saber de Dios y todo lo que en definitiva nosotros podemos comunicar de Dios. La Biblia es el marco donde nosotros recibimos de Dios exactamente lo que necesitamos, como dice, para la vida y la piedad. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y por eso es que este estudio, en estas 5 secciones, donde ya la semana pasada terminamos la primera, que es la suficiencia de la Biblia, que como lo recordamos, ¿no es cierto?, la suficiencia implica el hecho de que es lo exacto, es la medida justa que Dios ha dispuesto para que nosotros le conozcamos, le amemos, le sirvamos, todo lo que implica nuestra relación con Él. Esto deja fuera cualquier otro tipo de revelación ex cátedra que se quiera hacer de la Escritura propiamente tal. Ahora, todo el proceso de la Escritura en la vida nuestra como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios de manera particular, obviamente va a tener dimensiones distintas en algún sentido, pero el objetivo y el propósito de la Escritura, que ya está terminada, ¿no es cierto?, es el mismo, el que dice la carta el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no es cierto?, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por viento de cualquier doctrina, sino que todos juntos crezcamos hacia Cristo, que es la cabeza, y crezcamos en amor y en la verdad, ¿no es cierto? Entonces, todo está ahí. Y la Biblia es suficiente. Lo que vamos a comenzar a ver hoy día es la segunda parte, que es la autoridad, o mejor dicho, el segundo punto, que es la autoridad de la Biblia. Recordando que esa suficiencia la revisamos a partir de 2 de Timoteo, específicamente el capítulo 3 y el verso 16. Volveremos a ver el 17 más adelante, pero el verso 16 hablaba de que toda la Escritura es inspirada por Dios, lo que nos habla ya de un sentido de autoridad. Y dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, y después agrega para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo vamos a ver ya en la parte aplicativa. Pero, ¿en qué es suficiente la Escritura? En que nos enseña de Dios, ¿no es cierto? Redarguye nuestra formación equivocada, nos corrige y además nos instruye. ¿Ya? Cada uno de esos aspectos lo vimos. Y nos quedamos con el resumen de esta primera parte, que decía que la Biblia no solo es útil para enseñarnos lo que debemos o no debemos hacer, ¿ya? También nos muestra lo que estamos haciendo mal doctrinalmente o en la práctica diaria. Además nos dice cómo tenemos que corregirlo y ella misma nos guía para hacerlo. Recordamos el Salmo 119, 10 al 16, que sería el resumen de la suficiencia. ¿No es cierto? La Biblia nos enseña lo que debemos hacer, corrige lo que estamos haciendo equivocadamente, nos instruye, vale decir, nos capacita para llevar a la práctica aquello que hemos aprendido de Dios. Salmo 119, 10 al 16. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ya. Yo les pido que este pasaje en particular, cada cierto tiempo, y quiera Dios todos los días en algún momento, lo repitamos, lo reflexionemos en función ya de una forma personal, ¿no es cierto? Porque aquí no solamente está el hecho de que quiero aprender de la Escritura, sino que hay un clamor, un deseo, una necesidad, un deleite, una intencionalidad. No solamente quiero leer la Biblia, sino que estoy pidiendo al Dios de la Biblia, al autor de la Escritura, que me enseñe, ¿no es cierto? Recuerden que cuando nosotros decimos que nos enseñe, no estamos excluyendo ni al pastor ni a los maestros. Dios ha puesto pastores y maestros para que dirijan al rebaño, enseñen al rebaño y den las directrices sobre las cuales el rebaño debe también seguir aprendiendo. Pero cuando estamos ahí nosotros nos vemos confrontados con una realidad. Si lo puedes repetir, por favor, Cristian. Dice, en primer lugar, con todo mi corazón te he buscado. Pausa, eso es tan importante, con todo mi corazón te he buscado. Eso habla justamente de una pasión por la búsqueda de la dirección de Dios en su palabra, ¿no es cierto? Entonces, con todo mi corazón te he buscado. Eso, por supuesto, que no es algo que surge de la nada. Eso surge de un tiempo cronológicamente, ¿no es cierto?, llevado adelante, en el cual nosotros estamos conociendo de Dios. Y algo que vamos a aprender hoy día referente a la autoridad es muy importante, porque la autoridad se asume inicialmente por obediencia, más que por cualquier otra cosa. Pero esa obediencia nos va conduciendo a una pasión, y esa pasión es eso lo que está expresando el salmista. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Se dan cuenta que hay un contraste. Por un lado, con todo mi corazón te busco, y por otro lado, con la misma pasión le digo, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Ya? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está, en mi corazón guardo tu palabra. ¿Para qué? Primero que nada, para no pecar contra ti. Si yo no peco contra Dios, seguramente no voy a pecar contra ti. ¿Ya? Entonces, el punto de partida es que ¿por qué aprendemos, por qué conocemos, por qué buscamos a Dios? Es porque le amamos y no queremos pecar contra Él. ¿Qué significa eso? Queremos hacer lo que Él dice. No solamente hacer lo que Él dice, sino que hacerlo con el corazón correcto. Porque si no, nos transformamos en una pandilla de fariseos, legalistas, que solamente hacen. Pero el hacer tiene que ir también con el corazón correcto de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Todo eso es importantísimo y es parte de lo que es la relación viva con Dios. La relación viva con Dios. Bueno. Todo eso ya lo vimos. Ese es otro punto importante de la suficiencia, que la Biblia no solo contiene información, es verdad, es la verdad y es poder de Dios. Lo vamos a ver más en extenso ahora. Bueno, llegamos al punto de la autoridad de la Biblia. Una vez que hemos revisado la suficiencia, y siempre estamos revisando ese concepto de la suficiencia, nosotros tenemos que asumir y emprender el segundo punto de estos 5 puntos, que es la autoridad de la Biblia. Y tenemos que, en primer lugar, hacer una introducción que de alguna manera hace un diagnóstico de lo que sucede en nuestra cultura, en nuestra sociedad y de manera transversal en todo el mundo. O sea, esto es una situación globalizada, no es algo que está supeditado específicamente a un país o a un continente, sino que es algo que está transversalmente esparcido por todo el mundo, que es el cuestionamiento a la autoridad. El cuestionamiento a la autoridad. Según los sociólogos, dicen que hay un antes y un después de la década del 60 en los Estados Unidos, donde comienza el famoso movimiento hippie como una forma de romper los esquemas a los que supuestamente habían estado esclavizados la sociedad y sobre todo el tema de la juventud. Bueno, puede ser o no puede ser. Nosotros sabemos que la rebeldía del ser humano parte en el jardín del Edén, no parte en la década de los 60.
Pero para nuestros tiempos contemporáneos, gran parte de la concepción sociológica que tenemos de la autoridad proviene de estos cuestionamientos que surgen a partir de ahí, ¿no es cierto?, con eslogan de como cuestiónalo todo, en fin. Y antes de analizar el concepto de las autoridades, ¿no es cierto?, que por cierto son responsables en gran medida de esta desconfianza y de este quiebre con la institucionalidad, por así decirlo, nosotros tenemos que analizar cuál es la conducta hoy día en general de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que tiende no a la obediencia o al sujetarnos, sino que al cuestionamiento. Y eso se ha ido, ¿no es cierto?, instalando de una manera cada vez más violenta incluso. Hoy día realmente no, como decimos nosotros en buen chileno, no la saca ni por curado a alguien por decirle ¿no es cierto?, un insulto a una autoridad, ¿no es cierto? Escupe, no sé, lo que sea. Pero todas estas cosas son obviamente algo que no solamente está en ese plano, sino que hay una crisis de autoridad en la familia, ¿no es cierto? Hay una crisis de autoridad en la educación, hay una crisis en las autoridades religiosas, ¿no es cierto? Hay crisis a todo nivel de lo que es la autoridad. Y cuando eso está ocurriendo, obviamente, eso desgraciadamente también entra al círculo de la iglesia, al círculo de la iglesia. Porque si nosotros somos permanentemente rebeldes a nuestro jefe, rebeldes a nuestros profesores, rebeldes a nuestras autoridades, lo más probable es que también seamos rebeldes en la iglesia. Ah, yo no voy, no, yo no hago, no, yo esto. A mí nadie me saque aquí. ¿No es cierto? Y las mismas actitudes muchas veces que tenemos fuera, las tenemos también adentro. Tampoco se trata de que seamos religiosos y acá seamos así y acá seamos asá, sino que es algo que tenemos que analizar, ¿no es cierto? Yo creo que todos lo tenemos identificado, pero obviamente lo tenemos identificado siempre fuera de nosotros, no pensando que yo soy rebelde, sino que los demás lo son, ¿ya? Y por supuesto, cuando esto se comienza a instalar y se comienza a arraigar, comienza a suceder que cuando se traspasa ya definitivamente la barrera de las autoridades, porque querámoslo o no, buenas o malas, Dios ha permitido la institucionalidad para que exista un marco regulatorio por imperfecto que sea, porque de lo contrario ya los seres humanos nos hubiésemos matado entre nosotros. ¿Ya? Y eso comienza a ocurrir, y la triste expresión de eso ocurrió en la nación de Israel. Y quiero que veamos el libro de los Jueces 17:6, ¿qué es lo que pasó? El libro de los Jueces, que entre paréntesis vamos a comenzar a ver una parte, una sección bien importante del libro de Jueces el día domingo, tomándonos de la historia de Sansón, ¿no es cierto? Principalmente capítulos 13, 14 y 15 y parte del 16, pero la época de los jueces es una interfase de lo peor que pudiera existir en la nación de Israel entre la muerte de Josué y la aparición del profeta Samuel y posteriormente, ¿no es cierto?, la monarquía que comienza con Saúl. Entonces, una época que está descrita así de fuerte por la misma Escritura. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No es cierto? Cuando la autoridad, la institucionalidad es sobrepasada, es carcomida, ¿no es cierto?, nos encontramos en que cada uno hace lo que bien le parece, ¿ya? Y sabemos que lo que a nosotros nos parece bien, lo más probable es que a mi prójimo le sea mal y viceversa, ¿ya? Pero eso se suma a lo que dice la carta de Timoteo, una sociedad totalmente egocéntrica, y por lo tanto tenemos una mezcla muy peligrosa. Y la iglesia está inserta en ese tipo de cultura. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien, aprender a discernir bien, porque podemos traer ese pensamiento de rebelión también a lo que es nuestra relación con Dios, y al revés, nuestra relación con Dios debiera ser la que se expresa hacia un mundo rebelde, hacia un mundo rebelde.
es tan terrible que transcurren varios capítulos más y el libro de los jueces termina con esta, digamos, situación tan sombría. No cambió nada. Termina el libro de los jueces repitiendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, eso es una ausencia de autoridad, y cuando hay ausencia de autoridad hay caos, hay rebelión, ¿no es cierto? Y eso no estamos juzgando ni la moralidad de las personas, simplemente estamos diciendo cuando las estructuras desaparecen. No se olviden que Romanos dice ¿qué cosa? Que Dios permite la existencia de gobernantes, ¿no es cierto? Permite la existencia de una estructura de policía incluso, permite una serie de cosas con la finalidad de que los seres humanos vivamos en un marco regulatorio, porque de lo contrario sería como la ley del oeste y mucho más. ¿Ya? Bueno, el cuestionamiento y el enfrentamiento son las características de la generación actual, relaciones con la autoridad, ¿no es cierto? Las razones provienen principalmente de la pérdida de integridad. Estas son razones obvias, ¿no es cierto? Las autoridades o en general aquellos que ejercen autoridad, hay una pérdida de integridad, de consecuencia, corrupción, tanto a nivel institucional, personal, en fin. Entonces, todo esto es una realidad, pero eso no nos da a nosotros licencia para atentar contra la autoridad, a los cristianos. ¿Ya? Yo veo en el Parlamento, hay una votación de la ideología de género y la reacción de quienes se oponen es exactamente la misma reacción de aquellos que la aprueban. Los viejos se agarran a puñetes igual. ¿Ya? No estoy diciendo que uno tiene que ser pasivo, no, pero es una muestra de que se está peleando por una causa justa, pero de una manera injusta. Y alguien podrá decir, bueno, pero esa gente por lo menos hace algo, es valiente. ¿Sabes qué? Mi opinión personal es mejor que no hiciera nada. Si va a terminar a los puñetazos con la misma gente que está allá y escupiendo a los honorables, que queramos o no lo es así como están definidos. Ahora, que uno estaría pero feliz haciendo eso, claro, pero soy un hijo de Dios. Tenemos que actuar de una manera distinta, aunque eso vaya contra mis deseos. Porque el ejemplo de Jesús no es así. El ejemplo de los apóstoles no es así. No es así. O sea, la iglesia nunca jamás se ha comportado de esa manera, en condiciones mucho más injustas de las que se viven el día de hoy. ¿Se entiende eso? Entonces, esa es una situación que nos tiene que apartar del mundo. Por eso es que les he hablado siempre que el proselitismo político debiera ser algo que esté ajeno a la vida nuestra como cristianos. Porque sea quien sea que ejerza y si tenemos la oportunidad de ejercer un derecho a voto, y lo hemos hecho muchas veces, es deber nuestro informarnos y votar por el menos malo, porque esa es la realidad de las cosas. Pero cuando sale el menos malo o el más malo, tenemos que respetarlo igual. Y yo sé que cuesta, porque a mí también la sangre me hierve y todo lo que tú quieras y todo eso, pero no puedo actuar bajo esa perspectiva. ¿No es cierto? No puedo actuar bajo esa perspectiva. Definición de autoridad. Hay dos palabras, por supuesto, en el idioma hebreo y en el idioma griego, que significan más o menos lo mismo que está acá. Sarar en el hebreo y exousia en el griego. Exousia, perdón. Y dice que es una facultad, derecho o atributo de gobernar, mandar y subordinar a personas bajo normativas determinadas o no, lo que define su ejercicio. Bueno, facultad, derecho o atributo, gobernar, mandar, subordinar personas bajo normativas. Significa que, por ejemplo, en un sistema, entre comillas, democrático, existe una constitución, ¿no es cierto? Pero también puede ser no determinada, como una monarquía absoluta, como aquellas monarquías medievales, ¿no es cierto?, donde a lo que el rey se le ocurría, eso era ley. No necesitaba estar escrito o lo sea.
con la excepción de la monarquía inglesa que después de la Reforma Protestante se sujetó a un parlamento. Pero esa es una excepción. Entonces, significa que hay marcos regulatorios donde se ejerce la autoridad o no hay marcos regulatorios donde se ejerce autoridad. ¿Ya? Y eso normalmente opera en función de la concepción que me parece que a esta altura en pocos lugares existiría ese tipo de forma de gobernar. Esto lo podemos nosotros aplicar a un nivel micro o a un nivel macro, ¿no es cierto? Ahora, la facultad, el derecho o atributo son cosas que pueden darse o confluir todas en una o una de ellas o dos de ellas, ¿ya? Pero en definitiva esto se traduce en mandar y subordinar. Es decir, hay alguien que manda y alguien que obedece, ¿ya? Y eso también lo vamos a aprender nosotros a la luz de la Escritura, porque así como nosotros somos y estamos bajo autoridad, también ejercemos muchas veces autoridad. Recuerden el pasaje de Jesús con el centurión. El centurión maravilla a Jesús y Jesús hace una expresión, dice, no he hallado a alguien con este tipo de entendimiento y que entienda tan bien la autoridad como este hombre. Él le dice, Señor, da la orden nomás, porque yo sé que si tú lo dices desde aquí, va a ocurrir, porque tú tienes autoridad. Y yo entiendo la autoridad porque yo tengo autoridad, pero estoy bajo autoridad. Para poder ejercer correctamente la autoridad, yo tengo que aprender a estar bajo autoridad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en relación? Bueno, todo este análisis inicial es muy necesario hacerlo porque obviamente tiene que colocarnos en el contexto en que nos encontramos. Porque vuelvo a insistir, toda esta influencia de rebeldía, por así decirlo, o de cuestionamiento a la autoridad, muchas veces se traslada también a la iglesia. Y en definitiva nosotros cuando estamos en la iglesia y debiera de la iglesia salir hacia afuera, ¿no es cierto? Y no entrar la rebeldía del mundo a la iglesia. Entonces son cosas que debemos, un cristiano debiera entender la autoridad y el concepto de autoridad a partir de su relación con Dios. ¿Ya? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Bueno, lo primero que decimos es que la Biblia es la palabra de Dios. Y los cristianos, o el mundo cristiano, o nosotros como cristianos, debemos no solamente asumir que la Biblia es la palabra de Dios, que tiene toda autoridad sobre nosotros, y además es la verdad. Es decir, confluyen los tres elementos cuestionados de lo que entendemos por autoridad en el mundo. ¿No es cierto? La dignidad, el contenido, ¿ya? Y el poder para. La Biblia es absoluta en cuanto a autoridad para un cristiano, es absoluta en cuanto a verdad. La Biblia es verdad. Juan 17:17, un pasaje que nosotros hemos tocado muchas veces. Y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de Jesús por nosotros es: Señor, perfecciónalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. No en la filosofía del mundo, no en el humanismo del mundo, sino que en tu verdad, en tu palabra que es la verdad. Si la Biblia es la verdad, todo lo demás no lo es, porque no hay muchas verdades. ¿Ya? No hay muchas verdades. Entonces, esto también hace que el mensaje de la Biblia sea un mensaje rechazado. ¿Cuál es la impronta de la gente en general con la Biblia? Que la escribieron hombres, ¿no es cierto? Que tiene errores, que tienen que haberla cambiado, que todos esos cuestionamientos que obviamente cuando nosotros somos hijos de Dios no desaparecen de la noche a la mañana, pero en la medida que vamos entendiendo la Escritura, y les recomiendo, si quieren, hay un estudio de la bibliología que está también en la internet, en la página de nuestra iglesia,
donde se explican todas las evidencias internas, externas, arqueológicas y todos los suficientemente argumentos para a lo menos saber que la Biblia contiene verdades para un inconverso, ¿ya? Que lejos de ser un libro de fábula, es un libro que tiene y contiene muchas de las respuestas que el mismo hombre está buscando. Pero en el caso de nosotros, no son los elementos arqueológicos, no son los elementos externos o internos los que hacen que eso sea verdad, sino que cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha concedido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y Él nos conduce a toda verdad por medio de la Escritura. Tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad y es nuestra norma absoluta de autoridad, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia no se la podemos aplicar al no cristiano. No se la podemos aplicar al no cristiano. Eso es algo que tenemos que entender. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida y necesita la vida. Y por eso es que necesita el Evangelio. El Evangelio es decirle que está en una condición perdida, pero que en Cristo hay salvación. Y que si él se arrepiente de sus pecados y realmente reconoce a Jesús como su único Salvador, entonces vendrá a Él, lo mismo que vino a nosotros. Y eso va a abrir su mente, su corazón, pero por sobre todas las cosas su entendimiento. Autoridad y verdad son inseparables del estatus de Dios. O sea, Dios no solamente habla con autoridad, sino que nunca miente. Nunca miente. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. Recuerden que siempre ese término, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es autoridad. Toda la Escritura. No algo, no alguno. Recuerden que hay pseudo cristianos el día de hoy que cuestionan secciones de la Biblia. Les decía yo que en los círculos, entre comillas, intelectualoides, de entre comillas, cristianoides, ¿no es cierto?, cuestionan la veracidad del Génesis o de Jonás o de cualquier otro libro, ¿no es cierto?, que les parezca un tanto alegórico. Y no es así, esas no son alegorías, esas son historias reales. Esas son historias reales, ¿ya? Cuando Jesús quiso hablar en una forma alegórica, Él dijo, voy a hablarle en parábola. ¿Ya? Voy a hablarle en parábolas para darle una enseñanza. Pero cuando no lo hace así, está hablando de hechos. Está describiendo hechos. Salmo 119, 160. De memoria. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Otra vez, la suma de tu palabra es verdad. Es verdad. Y eso es para que entendamos que toda la Escritura tiene toda la autoridad, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que todo es verdad y que debo entender la suma de esa palabra como verdad. No puedo sacar un texto de contexto para hacerlo calzar con una forma de pensamiento que sea reñida con el contexto total de la Escritura. Y eso es lo que hace entonces que nosotros debamos estudiarla, entenderla y aplicarla. Porque si entonces los cristianos sabemos que la Biblia es toda autoridad, sabemos que la Biblia es toda la verdad, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios en definitiva, lo que nos queda es obedecerla. Obedecerla. Y ahí es donde entonces comienza esta parte práctica de que o somos obedientes y si nos sometemos a esa autoridad que reconocemos, o no nos sometemos a esa autoridad que reconocemos. Entonces, ¿puedo yo reconocer verbalmente? Me pregunto, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, imagínate lo que acabas de afirmar. Es la palabra de Dios. Dios no miente. Dios no solamente no miente, sino que tiene toda la autoridad. Por lo tanto, lo que me queda a mí es obedecerla. Obedecerla. Ni siquiera entenderla en su totalidad. Quizás nosotros somos una generación que tiene el privilegio de entender
casi toda la Escritura en su contexto general y hasta en su contexto puntual. Pero la Biblia está llena de ejemplos de gente piadosa, pecadora como nosotros, pero realmente piadosa, que ni siquiera entendió. ¿Qué entendimiento podía tener Abraham cuando Dios le pidió y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, ese que amas? Es como que le mete el dedo en la llaga, ese que amas, ¿no es cierto? Sacrifícamelo, tu hijo, tu único hijo. ¿Qué explicación tuvo Abraham? Ninguna. ¿Qué explicación tuvo Job para un día estar, ¿no es cierto?, así y al otro día, como dije el domingo, no solamente haber perdido una calabacera, sino perderlo todo? ¿Qué explicación podía tener alguien que está haciendo el bien y recibe todo el mal? ¿Qué explicación pudo tener Esteban, que lo único que hizo fue predicar el evangelio y murió sepultado a piedras, a piedrazo? Entonces, cuando nosotros esperamos obedecer, si es que hemos entendido todo, nunca va a ocurrir el proceso. Nunca va a ocurrir el proceso. Tengo que obedecer. Obedecer. Ese es el punto de partida. Seguramente en el trayecto voy a entender, pero no necesariamente voy a entender todo. Y cuando digo que no voy a entender todo es porque en mi mente puede existir la idea de un Dios de que yo estoy haciendo todo lo bueno, me estoy portando re bien, no tendría por qué pasarme ninguna más cosa mala, ¿no es cierto? Y entonces no es así, porque Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no nos dice por qué vamos a tener aflicción. Lo único que dice, confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y nosotros a veces lo que queremos dar es explicaciones. Viene una madre y me pregunta por qué el Señor se llevó a mi hijo, que tanto me costó tenerlo. Y si yo empiezo a decirle, mira, lo que en el fondo lo que quería Dios era, a él le faltaba un angelito allá arriba y se lo llevó para completar su... Y todas esas historias que no son verdad. Y la única verdad es que no sé por qué pasó eso. Porque Dios no nos da respuesta a todo, pero nos da consuelo a todo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me sostendrán. Eso es lo único que podemos saber. En Dios hay consuelo, en Dios hay dirección, en Dios hay todo lo que necesitamos para este tránsito terrenal. Somos extranjeros y peregrinos. Muchas de las cosas que nos suceden y que no entendemos a veces nos paralizan. Y ciertamente son situaciones difíciles y son situaciones que todos de alguna u otra manera hemos enfrentado. Pero como hijos de Dios debemos evitar paralizarnos, pero no con nuestras fuerzas, sino que con la confianza en que Él tiene todo bajo control. Todo bajo control. Eso es estar sujeto a la autoridad. Confío plenamente en Él. ¿Cuánta gente tiene esperanza en las futuras autoridades que van a venir a este país? Que su vida va a cambiar. Les aseguro, quizás pueda en un sentido. Si es que, por eso es que el dicho que conversamos hoy día en la mañana con el pastor, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. O sea, ya. Porque al final toma un rato tú, un rato yo, es un traspaso de mando al final y la gente es la que le tiene esperanza a este, le tiene esperanza a este otro. Y nosotros como cristianos, si caemos en ese juego, vamos a perder igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es respetar y amar a Dios y confiar en Dios. Porque la provisión viene de Él, incluso para aquellos que no creen en Él. Porque eso es lo que se llama la providencia de Dios, que hace salir el sol sobre los que le sirven y sobre los que lo odian. ¿Ya? Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros obedecerla? Juan 14, 23, de memoria también. De memoria. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama va a obedecer lo que yo digo. Eso es lo que dice. ¿No es cierto? El que me ama va a obedecer lo que yo digo. ¿Ya? La forma de expresar nuestro amor a Dios es una forma y es a través de la obediencia. Es a través de la obediencia. ¿Ya? Jesús en el Getsemaní, Él vence ahí la tentación de no obedecer y finalmente Él triunfa en el Getsemaní sudando gotas como de sangre. Esa obediencia fue muy difícil, pero Él obedeció y cumplió lo que venía. Él no habría dejado de ser Dios si no
muere en la cruz. Su deidad no estaba sujeta a cumplir o no la misión. Él es Dios. Los que corríamos peligro éramos nosotros. ¿Ya? Pero ahí Él nos enseña. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, que no está acá, pero quiero que busquemos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Perdón, es Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Esto es un ejemplo de sujeción perfecta a la autoridad de Dios. Recuerden que cuando Jesús dice que Él se sometía al Padre, se estaba sometiendo a lo que estaba escrito. Cuando Pedro saca la espada, ¿no es cierto?, y le corta la oreja al siervo Malco, al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le restituye la oreja, le dice, ¿o acaso no sabes que yo podría pedirle al Padre y me mandaría legiones de ángeles para defenderme? Y agrega, pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? Él venía a cumplir algo escrito. Él estaba cumpliendo órdenes escritas antes de la fundación del mundo por Dios. Entonces ahí venía y cada vez que tuvo que cumplir eso, Él luchaba también con la propia tentación que Satanás ejercía sobre Él. Lo hizo en el monte antes de su bautismo, seguramente lo hizo durante toda su vida y lo hizo más intensamente en el Getsemaní. Y Él se sujetó y obedeció. Obediencia perfecta. Por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con Pausa. En los días de su carne, o sea, cuando era uno como nosotros. ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pausa. ¿Te das cuenta que parece como contradictorio? Él es Dios. Sin embargo, ¿qué dice? Ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Él, recuerdan Filipenses, Él vino a este mundo y se sujetó al Padre como tú y yo debemos sujetarnos. Él no, como dice en la misma carta a los Filipenses, no escatimó ser igual a Dios, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, porque Él debía ser como nosotros. Y su sujeción a la autoridad de la palabra de Dios fue perfecta. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir o al que tenemos que estirarnos, sabiendo que no lo vamos a alcanzar en perfección, pero ese es hacia donde nos estiramos. Entonces, Cristo los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Date cuenta, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que podía librarlo de la muerte. Jesús le dice a Pilato, cuando Pilato le dice, ¿acaso no sabes que yo puedo liberarte o matarte? Y Jesús le dice, tú no tienes ninguna autoridad que no te haya sido dada de arriba. Eso habla del control. Nadie tiene ninguna autoridad sobre nosotros que no le haya sido dado de arriba. Pero eso no nos va a hacer irreverentes. Jesús se sujetó a Pilato. Lo único que le dice, si tú me vas a matar, es porque Dios quiso que así sea. Si tú me vas a soltar, es porque Dios quiere que así sea. Tú eres un instrumento, no eres el que toma las decisiones. Eso le está diciendo. Entonces, por eso nosotros no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. La única forma en que Satanás nos puede, ¿no es cierto?, atacar es con miedo. Pero Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, dice la Escritura. ¿Ya? Valentía no es sinónimo de irreverente. Jesús le dijo, tú no tienes autoridad que no te haya sido dada. Pero Él se sujetó a Pilato.
Se sujetó a eso, se presentó al lado de Barrabás, todo lo que pasó. ¿Ya? En ningún momento y subió a Pilato, entonces, ¡pah! Y lo tiró. No. ¿Qué es lo que habríamos hecho nosotros con esos poderes, po? ¿O no? Sigamos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez. Y aunque era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo tanto, la obediencia se aprende cuando padecemos, por hacer el bien. Por hacer el bien. ¿Ya? Eso es, la Biblia nos dice, esta es la forma en cómo un hijo de Dios debe comportarse. Esta es la forma en que el mundo dice que debo comportarme. Toda esa corriente viene contra acá, contra mí. Yo lo veo, es como un tsunami, pareciera que voy a morir. Y me miro y me veo totalmente desprovisto. Pero cuando miro para arriba, entonces tengo todo el poder y la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Por eso es que dice la palabra que nosotros andamos no por vista, sino por fe. Y eso no es escapismo, eso es entender que Dios está en control, porque si quiere que el tsunami me tape, me va a tapar. Si quiere que no, no va a pasar. Eso no es para ser irreverente, no es para ser osado, no, es para tener confianza. Si en un juicio tengo que decir la verdad y esa verdad me va a costar esto, dejo las cosas en las manos de Dios. Él puede liberarme, Él puede sacarme, Él me va a sostener, pero no pienso yo en que la forma de salvarme es violando la ley de Dios, si soy un hijo de Dios. ¿Ya? Sigue, por favor. Y aunque era hijo, padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para todos los que? Le obedecen. Para todos los que le obedecen. La primera obediencia que hicimos nosotros, ¿no es cierto?, se va a multiplicar en el tiempo y la tendencia sí debe ser siempre a obedecer, obedecer. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ya, esa es otra historia. ¿Ya? Melquisedec era el único sacerdote que no era de la tribu de Leví. ¿Ya? Jesús, ¿de qué tribu era? Judá, ¿no es cierto? Pero él fue declarado sumo sacerdote, no de la tribu de Leví. Nosotros no somos ni de la tribu de los Ona, somos gentiles. Entonces, ese es el sacerdocio que nos imputa Dios, un sacerdocio cristocéntrico, como el que fue históricamente también el de Melquisedec. ¿Ya? Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solamente oidores, sino que hacedores, ¿no es cierto? Recuerden, todo el proceso es enseñar, redarguir, corregir, instruir, pero no nos quedamos hasta ahí, sino que tiene que haber una aplicación, que lo vamos a ver nosotros en un orden de estudio como un quinto punto, pero todo esto finalmente es un todo. O sea, cuando estamos hablando de una vida transformada, estamos hablando de que todos estos elementos confluyen al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y no puede existir uno sin el otro, ¿ya? Si yo entiendo que la Biblia es la autoridad de Dios, también entiendo que es suficiente, entiendo que es inerrante, entiendo que también es la que me enseña realmente cómo es que debo vivir la vida que Dios me ha dado. ¿Ya? Entonces, último pasaje que no está ahí, Mateo 28. 18 al 20. Vemos la ordenanza de Jesús. Recuerden que de Jesús se dice que Él es la palabra, ¿no es cierto? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, o el logos, el conocimiento, la palabra. Y entonces, ¿qué dice acá el Señor?
Capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad, toda autoridad, toda me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y en función de esa toda autoridad, Él nos dice, id. Por eso dice, por tanto, en función de, en relaciones como consecuencia de, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la orden que tenemos, ¿no es cierto? Bautizando, enseñando. Y hay una promesa maravillosa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa de Dios. Y después agrega, amén, que significa, así sea. Pero en el caso de Jesús es, así será. Que se traduce amén. Pero la expresión en el griego es, así será. Así sea es un anhelo, así será es una certeza. Entonces Él está con nosotros todos los días. No solamente Él nos ordena, no solamente Él dice yo tengo toda la autoridad, sino que yo te mando, pero yo estoy contigo. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, no estamos hablando de un Dios que ejerce un autoritarismo sobre nosotros, ni un monarca injusto, sino que todo lo contrario, todo lo contrario. Pero la Biblia tiene toda la autoridad. La próxima semana vamos a ver la autoridad en el Antiguo Testamento, la autoridad en la vida de Jesús y algo que es tan importante, por eso tiene tantos versículos, la autoridad en la iglesia, porque nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo no entiende el concepto de autoridad delegada por Dios, esto va a ser igual que el libro de los jueces. En la iglesia cada cual va a hacer lo que se le antoja. Yo quiero estudiar esto, no, yo voy acá, no, yo hago esto, yo hago en mi casa este estudio, a mí no me interesa esto, no, yo no voy a esto, yo no voy. Y todas esas cosas que hablan de la... No, yo no voy porque esto no, a mí no me gusta, yo no esto. No, sí, allá lo hacen así, pero yo lo hago así. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Estamos? Porque a veces creemos que somos obedientes a Dios, pero ¿dónde es que Dios mide esa obediencia? Principalmente en su cuerpecito que es la iglesia. La iglesia. Cuando alguien dice, no, mira, yo amo al Señor, pero en realidad yo no voy a ninguna iglesia, es una señal de rebeldía espantosa. Sí, mira, yo voy a la iglesia, pero en realidad yo voy, escucho y me voy. Rebelde. No, yo en realidad, mira, voy a ciertas cosas, pero no me meto mucho. Todo eso es rebeldía, 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 porque Dios no dice eso. Dios no dice eso. ¿Ya? El único lugar del mundo que está bajo una teocracia es la iglesia. Somos la embajada del cielo en la tierra. ¿Ya? Y tenemos que mostrar al mundo cómo es nuestra nación a la cual pertenecemos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad no siempre está clara, ¿no es cierto?, en cómo se debe asumir y por qué se debe asumir, porque es una ordenanza de Dios. Porque Cristo dijo, amó de tal manera a la iglesia, antes que incluso ésta existiera, como concepto propiamente tal, que dio su vida por ella. Él dio la vida por la iglesia que él vio antes de que ésta existiera. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? Por aquí. David, ¿puedes orar tú, por favor?
Amado Padre Celestial, te agradecemos en este día, Señor, por poder reunirnos alrededor de tu palabra, poder contar con ella, Señor. Y reconocemos, Señor, en este día la autoridad de tu palabra en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, de que podamos poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido hoy. Y te ruego, Señor, de que a través de tu palabra tú seas transformando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y acompáñanos, Padre Celestial, de regreso a nuestros hogares. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.